Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición nuevamente poder estar con ustedes después de 2 días que tenemos de estar en convalecencia, pero gloria a Dios que ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Es una bendición para nosotros, es un privilegio poder estar aquí toda la familia con todos ustedes. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien. Esperamos que podamos reunirnos nuevamente y poder hacer muchas más cosas en este nuevo año. Es el primer discipulado del año y es una grandísima bendición. Y les ruego que estén orando por nosotros, por los planes, todo lo que el Señor nos ponga a bien para hacer en este nuevo año. Que así sea, que pueda el Señor darnos la inteligencia, la sabiduría, pero también pueda darnos los recursos para poder hacer cosas diferentes en este año tan poderoso, tan maravilloso. Y quiero saludar a todos los hermanos que están allí en sintonía. No sé si ya hay hermanos ya en sintonía, pero también quiero que saludemos a los hermanos. Bienvenidos, mis amados hermanos, y vamos a saludar a los hermanos. Aquí estoy en compañía de toda mi familia para que podamos empezar. Dios los bendiga, hermano. Qué bueno poderlos saludar en esta noche. Qué bueno poder compartir con ustedes nuevamente estos discipulados. Y bueno, hermanos, bienvenidos, bendiciones. Y como decía el pastor, seguir orando, apoyarnos mucho en oración, que sé que ustedes lo están haciendo. Muchas gracias les doy por las oraciones que han tenido allí, orando por la salud de todos nosotros. Pero no dejemos de orar, hay mucho por qué orar, hay mucha necesidad. Todavía los hospitales están llenos de mucha gente enferma, no solo con este COVID, sino también con otra clase de enfermedades. Y bueno, hermanos, bendiciones. Hermano, Dios le bendiga. Qué bueno volver a estar el día de hoy con ustedes en un nuevo discipulado. Qué alegría es volver a estar con ustedes. Ya nos habíamos perdido 2 días. Bueno, Dios les bendiga y bienvenidos, y esperemos que este discipulado sea de gran bendición para sus vidas. Buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. También muy feliz, muy contenta de poder estar acá con ustedes, de poder disfrutar con ustedes, de que nos escuchen, de que reciban la palabra que trae Dios para ustedes el día de hoy. Y nada, sí les pedimos que por favor no dejemos de orar día a día. Y nada, feliz noche y... Digo yo. Sí. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. Con la ayuda del Señor vamos a hacer cosas nuevas, cosas que queremos para usted, y espero que les guste. Y bueno, vamos a empezar con el discipulado. Amén. Lo que más queremos es que ustedes se sientan cómodos. De alguna manera poder llegar a muchos hogares
con algo fácil, con algo que sea muy cotidiano en hacer, hablando de la tecnología, que todo lo podamos tener. Entonces, en eso estamos como pensando, trabajando para poder llegar a muchos hogares de la manera práctica, de la manera fácil, de la manera en que no sea muy difícil. Entonces, en eso estamos trabajando y queremos que usted comparta todo esto, mi amado hermano, que si usted tiene grupo de amigos, personas, familias, pueda compartir todos estos discipulados, y si ha sido de gran bendición, de edificación para su vida, pues qué hermoso sería que también pudiéramos compartirlo con nuestros familiares, amigos, conocidos, y que ellos también puedan ser edificados. Amén. Hoy, como es el primer día, después de estos 2 días que llevamos, quiero hacer también algo así como lo hemos hecho. O sea, usted sabe que nosotros tenemos una idea, y es que cuando todos participamos, nos edificamos. Y eso es lo que yo más deseo, que nos edifiquemos entre todos, no solamente nosotros, sino entre todos. Entonces, me gustaría también el día de hoy que ustedes participaran, que estuviesen allí escribiéndonos algo, diciéndonos algo, lo que usted quiera decirnos también. Bienvenidos, amados hermanos, les extrañamos mucho. Vuelvo otra vez, como decía mi esposa, a reiterarle el agradecimiento por sus oraciones. Y espero seguir con más fuerzas, porque eso es lo que quiero hablar el día de hoy, la recuperación de las fuerzas. Amén. Pero vamos a orar para que comencemos allí saludando a los hermanos, pero también compartiendo todo lo que ellos nos quieren compartir. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, qué bendición, qué privilegio, Señor, la que nos das, el poder estar nuevamente reunidos en torno a ti. No solamente con mi familia, Señor amado, de sangre, sino también con la familia de la fe. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que nos das. Y te suplico, mi Dios amado, que nos des fuerzas, que nos renueves, que recuperemos todas las fuerzas para que esto sea como un impulso, Señor, y seguir adelante, Señor amado, seguir adelante con esas nuevas ideas, esa nueva forma, manera, Señor, de llevar el Evangelio a muchos hogares, Señor, a muchos hogares. Pero que tu nombre sea glorificado, mi Señor, que tu nombre sea exaltado. Es nuestro deseo, papito lindo. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, llénanos de tu revelación, llénanos de tu poder, de tu presencia, Señor, y que nosotros, Señor, a través de esa presencia, de esa gracia, de ese poder, de ese amor tuyo, mi Rey amado, podamos hacer muchas cosas diferentes y poder llegar a muchos hogares, a muchas familias, y que sea tu palabra, Señor, transformando, Señor, esas vidas, y que tu nombre, Señor, sea exaltado en gran manera. Te damos la bienvenida, Padre Celestial, la bienvenida, amado Jesucristo, y la bienvenida, dulce Espíritu Santo. Háblanos como siempre lo haces, Señor amado, háblanos. Susurra nuestros oídos, Señor, con esa dulce voz. Te lo suplicamos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Usted puede decirle a su hermano, no sé, ahí por WhatsApp o por su dispositivo: ya empezaron el discipulado de la Iglesia de Cristo Benjamín. Vamos a escucharlo, vamos a compartir con ellos. Porque esta es una de las maneras, amados hermanos, muchos de los hermanos no sabían que de pronto habíamos tomado estos 2 días por cuestiones de salud, pero ya estamos, gloria al Señor, ya estamos acá de nuevo. Entonces, si de pronto hay algún hermano que no sabe, usted le puede informar: ya comenzamos el discipulado, vamos a participar, y que podamos todos decir:
yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Gloria a Dios. Entonces comparta con nosotros. Allí están mis hijos, los tres, todos allí atentos a los mensajes de ustedes, que para nosotros son muy valiosos. Entonces yo quiero primero saludarles, darles las gracias, pero también compartir sus mensajes. Amén. Entonces vamos a saludar a los hermanos y a compartir lo que ellos nos quieren decir. Gloria a Dios. Amén. Le damos la bienvenida a la hermana Lady Joana Rojas, que dice muy buenas noches, gracias a Dios se están recuperando, Dios me los bendiga. También tenemos a Robinson Garcés, que dice muy buenas noches, bendiciones. También tenemos a Nancy Velázquez, que dice bendiciones. También tenemos a la pastora Andrea Verónica, que dice que bueno verlos, los bendecimos, les damos gracias a Dios por este tiempo. También tenemos a Santiago Aguilar, que dice amén, bendiciones. También tenemos a Gloria Patricia Tirado, le damos la bienvenida. También tenemos a René Rojas. También tenemos a John Mauricio Velázquez y Caterina Escobar. También tenemos a Johan Andrés. Y sí, se me olvidó decir a alguien. También tenemos a Nelly Serna. Y si se me olvida decir a alguien, por favor, salúdenos, o si Teo tenía alguien ahí, para que no se queden sin la bendición. También tenemos a María Teresa, que dice bendiciones, familia pastoral, Dios los bendiga. También tenemos a Liliana Velasco, que dice que a ella. También tenemos a Tenemos también a Roberto Orjuela. Amén. También tenemos a John Sánchez. Amén. Bueno, tenemos bastanticos, gracias a Dios. Y ahí vamos a seguir, porque la idea es que así como nosotros los extrañamos, esperamos que nosotros también les hayamos hecho falta. Amén. Nos hicieron mucha falta pues a todos nosotros. Por eso quisimos estar, y un abrazo para todos desde acá, desde Colombia, a nuestros hermanos de la Argentina, la pastora Andrea, el pastor Walter, un abrazo fuerte, los amamos mucho, los llevamos en el corazón, siempre han estado con nosotros allí, pero también a los hermanos que están desde acá, desde Colombia, los hermanos de casa, un abrazo, gracias por todas esas palabras tan hermosas, tan maravillosas. Gracias a todos absolutamente. A mi pastor Henry también está allí al pendiente. Bendito sea mi Señor, y gracias a mi pastor, un beso, y a toda la familia que está allí en sintonía. También ha sido una bendición maravillosa por sus palabras, por sus deseos, por sus oraciones. Gracias, muchas gracias. Y eso que no soy el del chao. Bueno, también tenemos a Walter Serna y Alejandra Serna, sí. También tenemos a Luis Potes, que dice buenas noches, bendecimos a toda la familia pastoral y nos alegramos y les damos la gloria al Señor por su salud. Dios les bendiga. También le damos la bienvenida a Jennifer, que está ahí con la mamá, con Liliana. John Sánchez dice Dios les bendiga, hermanos. Pastor, un abrazo a usted y a toda su familia. Y bueno, ya. Gloria a Dios. Entonces vamos a compartir la palabra del Señor, y quiero tratar el tema el día de hoy de recuperando las fuerzas, porque quiero empezar con un versículo, y ese versículo está en Eclesiastés capítulo
9, en Eclesiastés capítulo 9, y solamente leer la parte A de ese versículo de Eclesiastés, porque allí en Eclesiastés, vamos a leerlo, capítulo 9, versículo 10, y mire lo que dice allí en Eclesiastés, dice, todo, o estoy leyendo la versión Reina Valera, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, solamente hasta él, sí, porque aquí dice, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No quiero esta parte, porque nosotros vamos para un lugar de reposo en Cristo Jesús, amén. Entonces solamente quiero enfocarme en la parte A de este versículo, que dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Leo la versión Biblia de las Américas y dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, según tus fuerzas. Entonces, me llama mucho la atención este pasaje porque es indiscutible. Nosotros necesitamos fuerzas para hacer. Necesitamos fuerzas para hacer. Y qué tan tremendo, porque hay muchas formas de nosotros perder fuerzas, pero también de recuperar las fuerzas. Y es lo que yo quiero que vamos a tratar, si podemos hoy, de hablar un poco de recuperar esas fuerzas, de esa recuperación. Porque también tengo unos versículos que me habla de qué nos quita las fuerzas. ¿Qué nos quita las fuerzas? Pero lo que quiero enfocarme es que nosotros necesitamos las fuerzas. Necesitamos. Y mire, en estos días pues que ha pasado esto, qué tan tremendo, hermano, porque aunque uno quisiera, no era capaz. Aunque yo quisiera, no era capaz. Y yo le decía a mi esposa en estos días, Dios mío, yo no sé, pero lo que más, digámoslo así, indisposición me da es el tener esa malestar en los huesos, ese dolor. Eso es lo que más, ¿por qué? Porque me inhabilita, o sea, no queriendo hacer, pero no soy capaz. No sé si de pronto a ustedes les habrá pasado eso, pero eso es lo que siento yo. Queriendo hacer, no soy capaz, o sea, no era capaz. No era capaz por el dolor. Era el dolor que pasaba por la espalda de uno, el cuello, los hombros. O sea, uno no era capaz, y tampoco uno quería, era una lucha que uno decía, uno no quería estar en la cama, porque no nos gusta estar como tanto allí en la cama. Hay momentos donde a mí me gusta dormir y me gusta ir a descansar y dormir un rato con mi almohada, porque me encanta mi almohada, pero es un dolor que no lo deja a uno, le quita a uno como el desaliento, como las ganas de uno pararse, de uno, o sea, y uno quiere como que no, porque me siento así, yo quiero hacer esto, yo ni siquiera que tenía, o sea, el deseo de ir a como a preparar alimentos, nada. Es algo que lo quiera uno, es como una batalla, pastor, con el alma de uno, con el cuerpo, con el espíritu, porque es algo impresionante, es algo bien tremendo. Amén. Allí tenemos el significado de la palabra, allí hebrea fuerzas, que está en Eclesiastés. Amén. Esta palabra allí, fuerzas, se deriva del hebreo koach. Sí. Dice que significa ser firme, vigor, fuerza, fortaleza, fuerte, poder, poderoso, potencia o violencia. Sí. Dureza. Amén. Entonces, si le falta a uno eso, pues obviamente es complicado poder realizar bien algo. Pues bueno, sí se puede hacer, claro.
se puede hacer algo, pero bien es difícil, porque pues se podría hacer de cualquier manera, o de pronto de mala gana, sin fuerzas, entonces no es la manera adecuada. Pero gloria al Señor que estamos en el año de la recuperación, en el año de la recuperación. Entonces quiero que vayamos al versículo y están abiertos ahí los chats para que podamos enviar mensajes y esperemos. Vamos a leer en el libro de Isaías, porque indiscutiblemente, o sea, nosotros muchas cosas nos pueden dar fuerzas, muchas cosas nos pueden dar fuerzas, pero si el Señor no es el que nos fortalece, hermano, estaríamos perdidos. El Señor es el que nos da esa fortaleza total, ese 100% en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es nuestro Señor. Y quiero que leamos allí en Isaías esa palabra tan hermosa que muchos la conocemos, y quiero que la miremos en otras versiones. Allí en Isaías 40 es una palabra muy conocida desde el versículo 28, y allí desde el versículo 28 está esta palabra, y vamos a leerla allí, mi amor, si la tienes allí. Vamos a leerla desde el versículo 28 hasta el 31. Sí, ahí la tienes de pronto en otra versión para que la leamos también. Dice el versículo 28, dice: ¿No has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Miremos si está en otra versión, a ver cómo dice pueblo de Dios para todos. Bueno, en Pueblo de Dios para todos dice: Pueblo de Dios para todos. ¿Es que no lo sabes? ¿Nunca lo has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga. Nadie lo puede entender completamente. La sabiduría de Dios, Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan. Los muchachos se quedan exhaustos y caen, pero los que tienen esperanza y confianza en Dios, en el Señor, renuevan las fuerzas. Les crecerán Alas. Les crecerán alas como las águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, miremos que Él está diciendo acá, Él está diciendo que no habéis escuchado, no habéis oído qué es lo que el Señor ha hecho. Él es el que creó todas, absolutamente las cosas. Y dice, y no se fatiga, y no se cansa, Pero lo hermoso que me gusta en este versículo es que dice que Él da. O sea, cuando nos habla aquí en ese versículo 28, que él no se cansa, es como si nos estuviera nosotros diciendo, mire, Él lo hizo todo y no se cansó, no se fatigó por hacer todas las cosas. Y aquí está diciendo, Él va a dar fuerzas. O sea, ese poder tan maravilloso de no cansarnos nos va a delegar, nos va a dar, nos va a, por decirlo así, Nuevas fuerzas. amén, nos va a dar nuevas, nos va a renovar,
que dice ahí el versículo 31, renovará nuestras fuerzas, pero Él lo va a poner en nosotros, lo va a poner, y nosotros sabemos que es algo que hemos perdido, porque cuando usted ve en la palabra del Señor, en Génesis capítulo 3, dice la Biblia que con sudor vas a conseguir el pan, o sea, con fatiga, con cansancio. O sea, no había cansancio. Cuando estaban en el huerto, allí no había cansancio, allí trabajaban, labraban la tierra, pero no había cansancio. Pero luego del pecado ya hubo fatiga, hubo cansancio. Entonces es algo que aquí el Señor nos está, digámoslo así, dando. Yo soy el que doy esas nuevas fuerzas. Por eso está hablando ahí en el versículo 31, mas los que esperan a Jehová, los que esperan al Señor, los que confían en el Señor, los que digámoslo así, tienen fe en el Señor. Usted sabe que por muchas maneras podemos perder las fuerzas y las vamos a mirar. No sé si tienes allí un aporte o Sí, sabemos pues que Dios nos da fuerza, o les da fuerza a los elegidos o a sus hijos, a los que no olvidan su palabra, ¿cierto? Y aquí tenemos en Salmos 80, 17, y dice: pon de nuevo tu mano derecha sobre tu elegido, al que una vez le diste fuerzas para servirte. Amén. Es Él el que nos da las fuerzas. No sé si hay algún comentario o algo, entonces me dice para que lo compartamos con los hermanos. Saludos. Y más saludos. Es que los extrañaban mucho, y son saludos y más saludos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Amén. Saludamos Muchas bendiciones. a Carolina Román, que dice bendiciones, un abrazo y saludos. También tenemos a la pastora María García y también tenemos a Luz Mary González. Dios los bendiga y bienvenidos. Amén, Dios les bendiga. También aquí en Deuteronomio 32, 36, en la traducción lenguaje actual, cuando dice, el 36, cuando ya no tengamos fuerzas, nuestro Dios nos defenderá. Cuando Él nos vea reducidos a nada, tendrá compasión de nosotros. O allí lo podemos cambiar para la Reina Valera. Dice que porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Amén. Está bien bonito ese versículo, bien tremendo, porque Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos da las fuerzas. Y aunque parezca que no, porque el versículo 29 dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas. O sea, es algo bien tremendo, bien bonito, porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que es imposible. Sí, puede ser imposible, pero para nosotros, no para Dios. Porque es que aquí está hablando de algo que no tiene. Dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas, al que no tiene, le da. Ese es Dios. Por eso el versículo 28 dice, no habéis oído lo que Él hizo. Porque Él es Dios. Él es aquel que hace lo imposible. Por eso es tan tremendo esto, porque en ocasiones uno pensaría, estoy derrotado, pero sin saber que tenemos a una palabra, aquel que puede fortalecernos. Porque bien lo dice el versículo 30, mas los que esperan a Jehová recibirán, renovarán. Ese es del prefijo volver a. Es el prefijo volver a. Entonces ahí me está hablando de volver a tener, o recobrar, o recuperar las fuerzas. Porque estamos hablando de aquel que no se cansa, que no se fatiga, que nos puede dar de ese poder. Ahora, cuando hablamos nosotros de Génesis, ya tendríamos nosotros que volver en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, volver nosotros
porque nos habla de un primer Adán, que por el primer Adán entró el pecado, por el pecado la muerte, pero por el postrer Adán viene la vida. O sea, recuperamos lo que se ha perdido del huerto. Entonces hablamos de fuerzas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso es esa palabra tan tremenda y hermosa que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces habla de una recuperación. No sé si ya que tiene algo para aportarnos. Tengo en Filipenses 4:13, dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Amén. Esa es una versión, pero si lo lees en la otra, entonces Ese es en la versión de Pueblo de Dios para Todos. Amén. Perdón. Es el versículo en la Reina Valera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3, un versículo muy, muy hermoso y conocido. Entonces, puede que Mira que así me pones, porque es que de pronto nos enredamos. No. Dice en el versículo 26 de ese mismo Isaías, dice más arriba, aquí un pedacito, dice: tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces es una fuerza es una fuerza que no la podemos entender, porque dice que es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, y eso es lo que el Señor quiere derramar sobre nosotros cuando pasamos una dificultad, algo como lo que hemos pasado en este tiempo, que desde que empezó el año 2020 y ahora que ya estamos en el año 2021, que es esta enfermedad que ha causado muchas cosas y que causa mucho dolor en el cuerpo, pero que quita fuerzas humanas, y que de pronto mucha gente y mucho hijo de Dios puede estar pasándolo y piensa que de pronto allí está ya solo o sola, pero no, Dios está allí con nosotros, Dios nos da las fuerzas, Dios es el que nos permite pasar esa situación, Dios es el que nos da el vigor para poder continuar, porque lo que más desea el Señor es que nosotros podamos seguir la meta y irnos con Él, que estemos allí ya listicos y irnos con Él. Entonces es muy bonito esto, porque el Señor nos está enseñando esta noche de que si no tenemos fuerzas, Dios nos la da. Pidámoselas a Dios, que Él nos la da. Amén. Y yo sé que más de uno ha pasado por muchos momentos difíciles en lo que hemos sentido la mano poderosa de Dios y que sabemos que Dios ha estado con nosotros. amén. Y es lo que queremos transmitirle en esta noche. Hacer énfasis en la palabra profética que fue proclamada el 31 de diciembre. Es lo que yo quiero, porque nosotros tenemos, amados hermanos, que creer esa palabra. Mire, nosotros sabemos que la vida de Abraham y Sara era una vida, digámoslo así, era una vida entre ellos de amores, era una vida de trabajo, era una vida plena, pero Dios tenía un propósito con Abraham y con Sara, tenía un propósito. Y usted sabe que cuando el Señor le promete la descendencia a Sara y a Abraham, ellos no creyeron, ellos dudaron, inclusive dudaron, porque lo tremendo es que ellos ya eran de avanzada edad, él mismo dice que hay cosa imposible para mí, no hay nada imposible. Usted ve que la primera vez que se menciona este pasaje de el Dios de lo imposible es con Abraham y con Sara, porque ellos dijeron: nosotros ya somos viejos, Sara es estéril, son de avanzada edad, y ya se había ido la costumbre de las mujeres. Tenía, por decirlo así, 3 dificultades, y el Señor le dice: ¿será que hay algo imposible para mí? Y por eso yo quiero hacer énfasis en esta palabra,
de recuperación de las fuerzas. Porque el Señor lo proclamó el 31 de diciembre. Y en esa palabra es que nosotros tenemos que caminar. Y yo lo creo con todo mi corazón. Porque Abraham al inicio de pronto no creyó, pero luego se estableció en la fe y comenzó a creer. Y esa palabra se hizo rema en su vida. Se hizo rema. Y mire tan tremendo, porque quiero leerle acá en Hebreos capítulo 11, versículo 11, que el Señor lo hizo. O sea, que hay imposible para el Señor. No hay nada. No hay nada imposible para el Señor. El Señor iba a hacer que ellos fueran rejuvenecidos. Iba a hacer que ellos fueran rejuvenecidos. Y lo hizo. Si lo hizo con ellos, también lo puede hacer con cada uno de nosotros. A recuperar las fuerzas para poder hacer lo que tengamos que hacer. Y allí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 11, miren lo que dice, porque me llama la atención, porque de pronto para algunos eran ya dos ancianos que estaban esperando la muerte. Eran ya dos ancianos que aún dice ahí, que lo vamos a leer, eran casi muertos. O sea, Él les volvió a dar vida. Les volvió a dar vida. Y miren lo que dice allí. También por la fe, Sara misma recibió fuerzas. O sea, recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. ¿Quién lo había prometido? Jehová. ¿Quién lo había prometido? Nuestro Dios. Versículo 12 del mismo Hebreos 11. Y dice: por lo cual también nació de una, y esta casi muerto. Y casi muerto, porque aquí ya está hablando de Abraham. Y ya casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Entonces nos está hablando de una pareja que estaba casi muerta, pero que el Señor la rejuveneció a los dos. A los dos. A Sara le dio fuerzas para concebir. Le abrió el vientre. Usted recordará que Sara era estéril. Pero entonces ellos decían, hay tres dificultades. Somos viejos, es estéril Sara, y ya se ha ido la costumbre de las mujeres. Pero yo le hago una pregunta, ¿será que hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Absolutamente nada imposible. Y mire, el Señor le dio tanto vigor, le dio tantas fuerzas, recuperó las fuerzas de tal manera Abraham, que tuvo después de Isaac, tuvo 6 hijos más. O sea, se volvió a casar. Era algo tremendo, algo sobrenatural. Se volvió a casar con Cetura y tuvo 6 hijos más. O sea, después de que ya todo el mundo lo daba por perdido. Por eso me llama la atención ese libro, el libro que leíamos de Isaías, porque dice que Él da fuerzas donde dice la gente que no hay. Donde dice la gente, eso ya es caso perdido. No, para Dios no. Sí. Vamos entonces. Como Deuteronomio 33:25. Y el río bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. También en otra versión que lo dijo ahorita sobre el vigor, dice, y dure tu vigor cuanto duren tus días. Amén. O sea que el Señor va a prolongar. recuperar Amén. las fuerzas que tenían. Amén. Empezamos con Liliana Velasco, que nos comparte Mateo 11:28 y dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados, agotados, y yo les daré descanso. Bueno, antes les pido que si por favor me buscan Salmo 92:10.
sigue Carolina Román, que nos dice, amén, así es. Dios nos llena de fortaleza para que sigamos adelante y podamos alcanzar el precio de su venida. También llamo la bienvenida a el pastor David García, que dice, bendiciones, amados, gracias a Dios. Les mando este pasaje de Salmos 73, 26, que también nos lo comparte John Sánchez, y dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Dios solo da las fuerzas físicas, sino también espirituales. Y ahora sí, con Salmo que no lo comparte Luzmeri González. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. También tenemos un comentario del hermano Santiago Aguilar, y dice, el alimento de los que esperan a Jehová es el maná celestial, y renueva las fuerzas, el espíritu, y cuando estemos en Jehová, a Jesús, cuando esperemos en Jehová, a Jesús nos habla de cobertura, estar bajo la cobertura y con alimento espiritual, no habrá un cansancio. Cuando el alimento es literal, se da el agotamiento, la pérdida de las fuerzas, se genera también la duda. Por eso el alimento también es donde ponemos nuestro mirar en el autor y consumador de la fe. Recuperar las fuerzas es clamar siempre a Jehová para esclarecernos en la fe y permanecer en el camino, expresando la verdad y continuar en la vida. Amén. Gloria a Dios. Y también saludamos a Rosalba Herrera y a Wilmar Vanegas. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis hermanos. Entonces es una bendición bien maravillosa, porque el Señor nos da las fuerzas. Amén. El Señor nos da las fuerzas. Yo quiero, aquí tengo unos versículos de cómo nosotros podemos recuperar las fuerzas. Amén. Primeramente es el Señor. Él hace lo imposible. Ya vimos que dio las fuerzas a Abraham. ¿Sí? Dio las fuerzas. Dio las fuerzas a Sara. Le dio tanto vigor, vuelvo y lo digo, que tuvo 6 hijos más. Volvió y se casó cuando Sara murió. Pero también dice la Biblia en Lucas capítulo 1:7 que le dio fuerzas ya siendo viejo. Y también en alguna manera algo similar, porque Elizabeth era estéril y Zacarías también no era estéril, sino que eran de avanzada edad, así por el estilo de Abraham y Sara. Pero el Señor los rejuveneció y tuvieron un hijo, abrió el vientre y permitió que tuvieran un hijo. Amén. Entonces para el Señor no hay nada imposible. Pero yo quiero que nosotros miremos qué nos puede quitar las fuerzas, porque tenemos nosotros que ver qué nos puede quitar las fuerzas para poder recuperarlas, para luego recuperarlas. Amén. Veo ahí rápidamente en el Salmo, en Isaías 44:12, si de pronto lo tienes allí, Isaías 44:12, y vamos a mirar qué nos puede quitar las fuerzas. Porque si nosotros estamos hablando de recuperar las fuerzas, entonces al saber qué nos quita, si le aplicamos la antítesis, entonces vamos a recuperar las fuerzas. Amén. Y miramos en Isaías 44, versículo 12, ¿y qué dice allí? Dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Amén. Entonces, ¿qué nos va a quitar las fuerzas? ¿Qué nos va a quitar las fuerzas? Ahorita estaba hablando la hermana Lilianita y nos habla de Mateo capítulo 11 y ahí nos habla del trabajo. Y entonces aquí está hablando en Isaías 44 que el herrero, nos habla del herrero que le da forma y trabaja, está trabajando el hierro. Y el trabajo fatiga, el trabajo
cansa, el trabajo agota. Entonces, una de las cosas que quita fuerzas es el trabajo. Pero también allí es claro cuando nos habla del alimento. Del alimento. Y amén. Usted sabe que nosotros, para poder trabajar, para poder invertir nuestra fuerza en el trabajo, necesitamos alimentarnos muy bien. Que eso fue lo que le dijo Dios a Caín en el Génesis 4:12. Cuando labres la tierra, no te volverán a dar sus fuerzas. Amén. No volverá a dar su fuerza, no, o sea, va a perder las fuerzas allí. Va a perder las fuerzas. Cuando labre la tierra, cuando Ajá. vaya a trabajar. Pero la tierra, hablando aquí la tierra que nos da es el alimento a nosotros. Entonces nosotros trabajamos la tierra y ella nos va a dar, por decirlo así, el vigor. Nos va a dar el alimento para poder recuperar nosotros las fuerzas. Entonces eso es lo tremendo. Porque nosotros trabajamos y amén, quemamos calorías. Nosotros trabajamos, sudamos, nos cansamos. Pero para recuperarnos necesitamos el alimento. Necesitamos el alimento. Por eso hay algo claro. Y es que, no sé, pero muchas personas tienen una clase de dietas y de pronto hasta no es recetada, sino que la encontraron por ahí en un libro, se la dijeron o no sé cuánta. Pero las dietas son para determinado organismo o para un objetivo. Digamos, si alguien está enfermo, entonces necesita una dieta especial, balanceada, que de acuerdo a los estudios de los médicos dietistas, para eso ellos estudian. Pero no todo es para todo el mundo, porque mucha gente empieza a hacer un montón de dietas, que para yo no sé qué, que para chupapanzas y que no sé cuántas y que un montón de cosas, y no todas las dietas son para todo el mundo. Porque se puede debilitar la persona y no realiza un trabajo o una función debidamente. Porque cuando uno está trabajando, quema calorías, se cansa, se fatiga, ya lo vimos aquí en Isaías. Entonces, para recuperar nosotros la fuerza, debemos de alimentarnos bien. Así como el maná que le dio Dios al pueblo. Amén. En el desierto, el Señor fortaleció al pueblo de Israel con el maná. Como Dios lo dices, con el maná. Y cuando ellos quisieron el agua para ellos beber, El Señor les dio esa agua de la peña, les dio agua de beber, o sea, de calmar esa sed que ellos tenían allí, porque había una sed en el cuerpo. Pero también, yo pienso, pastor, que el Señor también les dio esa sed que ellos también tenían en un momento espiritual, les dio el agua también de la palabra. Amén. Tenemos un comentario de la hermana María Teresa y nos comparte 2 Corintios 12:10 y dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. amén. Ahí yo estaba también con ese versículo, pero estaba desde el 8. Aquí donde Dios le está hablando a Pablo. Sí. Y Pablo dice: le he rogado 3 veces al Señor que me quite esta dolencia, pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Aleluya. Por eso me alegro profundamente de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Amén. Ese es el poder del Señor que nos da las fuerzas a nosotros. Es su gracia, su gracia. Decía: bástate de mi gracia. La gracia del Señor que nos da esa fortaleza. Cuando nosotros vamos a ir, entonces hablamos, ¿qué nos quita las fuerzas? El trabajo. El trabajo. El trabajo nos va a quitar las fuerzas. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a Isaías capítulo 49,
en el versículo 4, mire lo que está hablando. Yo no estoy diciendo que ahorita no vamos a trabajar porque el pastor dijo que vamos a recuperar las fuerzas, entonces sí, vamos a trabajar. Aquí estoy hablando yo de cómo recuperar nosotros las fuerzas cuando estamos trabajando. ¿Cómo recuperamos? El alimento. Por eso en ese transcurso de 8 horas es indispensable nosotros tener no sé cuánto es el tiempo, ahora no sé si es 15 minutos o 20, pero es un tiempo prudencial para ir a comer algo. O sea, en esas 8 horas dan un tiempo para comer algo, dan un tiempo para nosotros ir y comer un refrigerio, porque necesitamos nosotros recuperar esas fuerzas para seguir trabajando. O sea, necesitamos trabajar, gloria al Señor. Pero ahí en Isaías 49, no sé si lo tienes allí, ya que lo tiene. 49, 4. Dice, yo pensé, en vano he trabajado duro, en vano he trabajado duro, para nada me entregué totalmente, sin provecho alguno, pero con toda seguridad mi causa está en manos del Señor, y Él decidió darme mi recompensa. Amén. Y es el Señor, es el que nos da la recompensa. Pero aquí hablo de esa carga de trabajo, esa carga pesada. Y dice acá la palabra, yo dije, en vano he trabajado, en vanidad, y en nada he gastado mis fuerzas. Mis fuerzas. O sea, está hablando de un trabajo, está hablando de un desgaste, está hablando de una carga pesada. Cuando nosotros vamos a la palabra, a Éxodo, capítulo 1, allí Faraón lo que quería era poner unas cargas más pesadas al pueblo, más pesadas, para que no fueran a adorar al Señor, para que no estuvieran en su pensamiento ir a adorar al Señor. Y eso es lo que de pronto el enemigo está utilizando o utiliza, coloca cargas pesadas para que de pronto nosotros no pensemos en ir a la iglesia, en servirle al Señor, en hacer lo que al Señor le agrada. Porque una de las cosas que también fatiga mucho es la carga pesada, la carga. Entonces en Mateo capítulo 11 el Señor dice, vengan a mí y despójense de esas cargas pesadas del mundo, que yo los voy a hacer descansar. Él es el que nos va a dar el descanso, el reposo. ¿Para qué ese reposo? Para recobrar las fuerzas. Amén. Para volver a recobrar las fuerzas. Porque ahí la palabra del Señor dice que 6 días trabajarás, pero al 7º descansarás. ¿Para qué descansar? Para recobrar las fuerzas. Entonces, amén, vamos a trabajar, gloria a Dios. Sí, pero primero alimentémonos bien. Que tengamos nosotros buena alimentación, no que inclusive sea tanto trabajo que ni siquiera hay tiempo para comer. Porque muchas veces se le olvida a uno, de tanto trabajo a mí se me olvidó comer. No, amados hermanos, eso debilita y aún enferma. Y Dios no quiere que nosotros nos enfermemos. Amén, Dios no quiere que nosotros nos enfermemos. Dios quiere que nosotros estemos bien. Miren, el pueblo de Israel, cuando llegaron allá a Jerusalén después del cautiverio, ahí en Nehemías, leemos nosotros Nehemías capítulo 4, versículo 10, y ellos pensaban que la carga era tan pesada y tan difícil que no iban a ser capaz. Y mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 9, Nehemías 4, 9. Entonces oramos a nuestro Dios para defendernos, y para defendernos montamos guardia contra ellos día y noche, contra los enemigos. Versículo 10. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Eso decían, pero ellos sí fueron capaces de hacerlo. Sí, el versículo 11 dice, nuestros enemigos decían, no sabrá
ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero no pudieron. Ellos pensaron, son débiles, se van a cansar, se van a desfallecer. Y no, ellos siguieron adelante. Aunque era dura la carga y era mucho el escombro, ellos siguieron. Pero lo que querían era cansarlos. O querían ellos decir, mire, allá hay mucho trabajo, se van a cansar, no van a poder. Pero sí pudieron, amados hermanos, sí pudieron. Entonces el trabajo debilita. Amén. ¿Cómo recobramos nosotros las fuerzas? Teniendo un tiempo prudencial de descanso y teniendo buena alimentación. Entonces lo hablamos espiritualmente. El alimento espiritual nuestro, hermanos, todos ya nosotros lo conocemos: la oración, la intimidad, la lectura de la palabra, estar congregados. Pero también el reposo, lo hablamos en Mateo capítulo 11, es Cristo Jesús. Ahí nosotros depositando las fuerzas en Él, nosotros depositando las cargas en Él, perdón. Allí vamos nosotros a encontrar el reposo, el descanso para nuestra alma. Entonces nosotros hablamos de recuperación. Ahora, cuando vemos otro versículo de qué nos quitan las fuerzas, porque entonces ya vimos, quitan las fuerzas, el trabajo, quitan las fuerzas. Cuando vamos al Salmo, Salmo 31, versículo 10, nos habla de el pecado. El pecado quita las fuerzas. El pecado fatiga. ¿Qué dice allí, mi amor, en el versículo 10 del Salmo 31? Dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Amén. Entonces mire qué tremendo. El pecado cansa. El pecado quita fuerzas. Baja el semblante. Amén. O sea, baja el semblante, quita el gozo, o sea, baja, o sea, se le ve a la persona, se le nota un semblante distinto, pero es un semblante apagado, opaco. Amén. El pecado, aunque la gente no lo crea, pero ahí es claro, porque ese salmo es bien tremendo. Y bueno, y hay muchos salmos que nos hablan de el salmista David, cuando él decía: cuando callé se envejecieron mis huesos. Sí, cuando callé, pero cuando lo confesé y me aparté, entonces comenzó ese cambio, esa transformación, ese renovar. Pero mientras estuve allí en ese pecado, me debilité. Y esa es la palabra. Usted lo lee en el Salmo 51, bueno, y en muchos otros salmos. Pero ahí está hablando, el pecado quita fuerzas. Quita las fuerzas. El pecado envejece y el pecado enferma. Es lo que hace el pecado. Lo que hace el pecado es un mal, el tremendo en nosotros. Ahí es lo que hace el pecado en nosotros. Por eso queremos tomar fuerzas, amados hermanos. Confesemos nuestro pecado y apartémonos. Confesemos nuestro pecado, vamos delante del Señor y Él va a sanar nuestra tierra y Él va a dar vigor a nuestros huesos. Pero ¿qué debemos de hacer? Dejar de pecar, porque el pecado lo que hace es quitar las fuerzas. Lo que hace el pecado es debilitarnos. Por eso hablaba al principio que aquel que nos da las fuerzas integralmente en nuestro espíritu, alma y cuerpo es el Señor. Porque aquí nosotros hablamos de unas fuerzas espirituales y aún literales, porque eso es lo que hace el pecado, hermanos. El pecado para nada es bueno, para nada. El pecado en todo sentido es malo, en todo sentido. No sé si ya que tiene ahí, no, gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos quita las fuerzas? El pecado. El pecado nos quita las fuerzas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos amados?
ir delante del Señor, reconocer nuestro pecado y apartarnos del pecado para poder recobrar las fuerzas. Amén. Amén. Miremos, ¿tenemos más aportes ahí o seguimos? No, gloria a Dios. Dígame. Miremos qué más puede llevarse las fuerzas, o qué más puede quitar las fuerzas. En el Salmo 71:9, ¿qué dice el Salmo 71:9? Dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Amén. Entonces, ¿qué tan tremendo? Porque es una realidad. Nosotros ya con unos años lo veíamos en Abraham, ya no eran las mismas fuerzas, no eran las mismas fuerzas. El proverbista en Eclesiastés 12 es muy enfático cuando él está invitando a los jóvenes. Él invita a los jóvenes. Y mire lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice? Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y que lleguen los años en que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. Ya no había placer, ya se habían acabado las fuerzas. Y cuando dice aquí el proverbista, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, usted sabe que la juventud es sinónimo de vigor, es sinónimo de fuerza, es sinónimo de alegría, es sinónimo de estar animado, atento, alegre. Eso es lo que está diciendo, porque la vejez viene, amados hermanos, y las fuerzas no son las mismas. Yo pensé que iba a decir la vejez viene con achaques. Sí, puede ser. Sí. Y viene también con achaques, pero ahí está el Señor, que es el que nos rejuvenece, teniendo, amados hermanos, a una edad. Hermanos, podemos nosotros tener esas fuerzas. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero que miremos en este versículo? Mucha gente dice, no, es que yo espero servir al Señor, pero ya después cuando haya disfrutado la vida, después cuando haya disfrutado, no, ya, hoy mismo empecemos a servir al Señor, porque hoy tenemos fuerzas, mañana no sabemos dónde podemos estar, no sabemos dónde podemos estar, porque la vejez viene y con ello se lleva las fuerzas. Se lleva las fuerzas, amados hermanos. El Señor, solamente es el Señor el que nos fortalece. Pero no poder decir como mucha gente, cuando uno le predica a muchas personas, dice, no, déjeme, yo me gozo la vida y después sirvo al Señor. No, empecemos de una vez. Aquí es claro este consejo que Salomón decía, acuérdate de tu Creador en los días, en el tiempo de tu juventud. Acuérdate de tu Creador. Y por último, quiero mirar otro versículo, 2 Corintios, capítulo 1, versículos 7 y 8. Por tanto, 2 Corintios capítulo 1, 7 y 8. Capítulo 1, versículos 7 y 8, 2 Corintios. Y miren lo que dice. Y vuestra esperanza respecto de vosotros está firme, establecida, sabiendo que como sois, dice aquí, copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Versículo 8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de vuestra aflicción, vuestras aflicciones sufridas en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta pedimos la esperanza de salir con vida. Entonces habla de una
fatiga, de un cansancio, de algo que quita las fuerzas, y es la tribulación. La tribulación. Los problemas, las angustias, las enfermedades quitan las fuerzas. Quitan las fuerzas. Pero ¿qué recupera las fuerzas? La esperanza. La esperanza. La esperanza hace que nosotros podamos recuperar las fuerzas. Por eso el Señor dice: fortaleceos unos con otros. Fortaleceos unos con otros. Y que nosotros podamos eso, amados hermanos. En medio de la tribulación, fortalecemos. Que podamos nosotros decir: amén. Podemos estar en tribulación en estos momentos, pero ánimo. Tenemos al Dios Todopoderoso, que es el que nos saca, que es el que nos da esperanza. Y mire, había una palabra que yo digo que era de gran fortaleza para el apóstol Pablo. Y era esa palabra que él decía: esta leve tribulación no se compara. Sí, esta leve tribulación pasajera no se compara con la gloria venidera. Era una palabra de fortaleza, era una esperanza, porque en eso era lo que había creído el apóstol Pablo, que esa tribulación primero era leve, aunque para nosotros, porque déjeme decirle que muchas veces nosotros pensamos que lo que nos pasa es lo último. O sea, nadie ha vivido lo que nosotros hemos vivido, nadie ha pasado por esta tribulación. Pensamos, ¿cierto? Pensamos. Pero cuando miramos atrás, hay mucha gente, amados hermanos, que tiene grandes dificultades. Pero esa era la esperanza del apóstol Pablo. Primero, que era una tribulación leve, pasajera, y que no era comparable de ninguna manera con la gloria que iba a recibir. Y eso es lo que para nosotros es, porque puede que las dificultades, enfermedades, lo que sea, tribulación, nos debilite. Pero para eso estamos, amados hermanos, para que la palabra de esperanza pueda llenarnos de vigor, pueda llenarnos de fuerzas. Él sabía que había algo que lo que estaba viviendo iba a pasar, que no se iba a quedar allí, que había una esperanza más grande de lo que él estaba viviendo. Y eso es lo que el Señor nos invita esta noche, y lo que nosotros queremos transmitirles a todos ustedes, que así pasemos por esto que estamos viviendo el mundo entero, así pasemos por eso. Hay una esperanza en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de aquello que está allí viviendo uno, que Dios nos da la fuerza, que nos está dando esa recuperación de fuerza, esa recuperación de esperanza, esa recuperación del gozo, esa recuperación de que ya nos vamos con el Señor, hermanos. Entonces es eso, como pastor, lo que queremos transmitir esta noche. Gloria a Dios. Entonces miramos qué nos da las fuerzas. El Señor nos da las fuerzas. En Éxodo 23:12, el descanso nos da las fuerzas. En Jueces 15:19, el agua nos da las fuerzas. Isaías 57:10, la motivación. Qué tremendo este versículo. Bueno, no lo podemos ver, otro día lo veremos. Pero la motivación te da fuerzas. La motivación te da fuerzas. Miren, hay algo bien tremendo, y es esa palabra. Esa palabra que queda inyectada en nuestra mente y nuestro corazón. Cuando se hace rema, puede venir una dificultad tremenda, pero siempre esa palabra está ahí. Sí podemos. O sea, esa palabra de motivación, que no es más que fe en el Señor. Pero también nos habla en Ezequiel 30:21. Nos habla de las vendas, que venda las heridas. Nos habla de cobertura, como nos hablaba el hermano Santiago ahora. Te da fuerzas. Daniel 10:19 nos habla de la revelación. La revelación te da fuerzas. Y también Efesios 6:10 nos habla de la armadura. La armadura nos da fuerzas, nos da confianza. Ahora, ¿qué debemos de fortalecer? Debemos de fortalecer las manos. Nehemías 6:9.
¿Qué debemos de fortalecer? El corazón. El Salmo 104:15. ¿Qué debemos de fortalecer? Los brazos. En Proverbios 31:17, hablando de esa mujer virtuosa. Y Nahum 2:1, los lomos también debemos de fortalecerlos. Amén. Entonces, como bien lo decía mi esposa, es un momento donde nosotros queremos inyectar esa palabra, y quiero terminar con el versículo inicial, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, que nos podamos llevar en esta noche ese versículo, Isaías capítulo 40, que dice en el versículo 28 hasta el 31, y dice, vamos acá, dice, ¿acaso no lo sabéis? ¿Es que no lo habéis oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado. Al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan, aleluya, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se remontarán como alas, y se remontarán como las alas, se remontarán con las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Queremos esta palabra, amados hermanos, quede inyectada. Este es el año de la recuperación, donde el Señor está recuperando las fuerzas en nuestras vidas, en nuestro ser, en todo sentido, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Nos pasamos unos minuticos, amados hermanos, pero perdónenos. No estuvimos 2 días, entonces queríamos quedarnos otro ratico más con ustedes. Amén. Es una muy buena compañía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, mi Señor, por este momento tan maravilloso, Dios. Gracias, papito lindo, por darnos las fuerzas, Señor, que necesitamos para seguir adelante, para en este 2021, mi Señor, poder hacer lo que tú tengas programado, planeado, proyectado para nosotros, nuestras familias y la iglesia. Padre, recibimos tus fuerzas en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús nos entregamos, Señor amado, y entregamos nuestras familias, Padre, para que sea tu Santo Espíritu haciendo lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, Dios Altísimo. Bendecimos a este pueblo, Señor, tu cuerpo, Señor, tu iglesia, tu amada. La bendecimos con todo nuestro corazón. Oramos, Padre, para que seas tú teniendo misericordia, derramando tus bendiciones sobreabundantemente, Señor, sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, es una bendición, una alegría poder estar nuevamente con todos ustedes. Les reitero que el día de mañana estamos en el tiempo de intercesión a las 8 de la noche. Puede enviar sus peticiones para ponerlas delante del Señor. Se cuidan mucho. Un abrazo, los queremos.